Bueno, le voy a dar el paso a Félix Martín. Félix es no solo el presidente de Tunamundi, sino la persona que nos va a acompañar en esta primera conferencia y que va a abrir este ciclo de encuentros que vamos a tener durante los siguientes meses. Félix, antes de licenciarse en Medicina y Cirugía, convalidó los estudios de los primeros 4 años de la carrera y trabajó como profesor de escuela secundaria, rama de ciencias en una escuela privada de Puerto Rico. Posteriormente, tras su licenciatura en España, regresó a la isla para trabajar varios años como profesor de biología humana en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Estas experiencias fueron altamente enriquecedoras y le dejaron una profunda huella en todo su trabajo, que en este momento tengo mucho de me bajas el volumen. Pues se ve en todo ese interés que tiene tan importante de recopilar la historia, no solo de lo que ocurre aquí en España, sino en América Latina. Regresó a España, finalizó su doctorado y cursó 2 especialidades médicas, algunas diplomaturas, y en 1989 dio con sus huesos en el hospital donde actualmente trabaja precisamente como traumatólogo. Pintor y músico autodidacta, y esta afición por la música fue la que lo llevó a la tuna, hasta a la que se incorporó ya finalizando su carrera de medicina. Digamos, ya en el mundo de la tuna ha tenido una trayectoria muy importante, tocando diferentes instrumentos musicales, pero digamos, su gran aporte y su amor a ella ha llevado a que se dedique de pleno en la gran parte de su tiempo no trabajando al estudio y a la investigación de la tuna. Hoy nos va a acompañar con una conferencia maravillosa sobre los juglares y los trovadores y si realmente tienen que ver con ese pasado de las tunas. Entonces, te doy la palabra, Félix, y puedes compartir tu pantalla con nosotros. Buenas tardes, buenos días. Antes que nada, quería agradecer a todos los que se han molestado en madrugar al otro lado del charco. Aquí en España es media tarde, hora de la merienda, pero al otro lado, desde las 10, las 11, las 12 del mediodía, pues después de un viernes en que al día siguiente no se podía el despertador, es de agradecer que se hayan conectado. Hay gente de 9 países inscritas: Bolivia, Colombia, Chile, España, Guatemala, México, Perú, Portugal y Puerto Rico. Y a todos ellos mi mayor agradecimiento y consideración porque se han molestado en sentarse delante de una pantalla para escuchar lo que he podido encontrar. Bueno, pues la hemos llamado Juglares, Trovadores y Goliardos, antecedentes de la tuna actual. El romanticismo, como bien apuntaba Lupita y Adriana, nos hace pensar en que estamos al lado del siglo XI, XII, XIII y XIV, que es la época temporal en que nos vamos a mover en esta charla. Ha pasado mucho tiempo. Y aunque en aspiraciones, en ilusiones, le veamos semejanzas, hay que poner los pies en la tierra, porque si uno levita mucho se puede acabar dando un trastazo. Fíjense cómo estaba constituida la sociedad medieval en aquella época. Había un 10% de personas que eran los privilegiados y estaban integrados piramidalmente. Arriba del todo la realeza, luego los nobles altos, los más importantes, y los más importantes elementos del clero. Debajo de ellos, la nobleza baja, aquellos que el rango era pequeño dentro de la jerarquía de los nobles,
y el bajo clero, o sea, los clérigos, los sacerdotes que no eran ni obispos, ni sacerdotes, ni papas, por ejemplo. Y el 10% que lo tenemos abajo en la pirámide del esquema eran los no privilegiados, labradores, artesanos, y ahí hay un señor con algo que se parece a un laúd que nos va a simbolizar los juglares y los trovadores. Quiero resaltar que no aparece a nadie que se identifique con un posible goliardo, porque como bien dijo el profesor Orozco, los goliardos eran clérigos y tendrían esta estética de la baja nobleza con la tonsura en la cabeza. Sigan la flecha y a lo mejor lo pueden ver. No aparece ninguno, pero ¿por qué no aparece ninguno? Porque los goliardos en España no duraron ni 100 años a partir de que se fundaran los primeros estudios generales, que son los que dan lugar a las universidades. Este grupo de personas, trovadores juglares, y aquellos que en España procedían de la nobleza, que fueron dados en llamar segreles, fueron los artífices de la lírica medieval. En eso, estas palabras ratifican plenamente lo que acaba de decir el profesor Orozco. Vamos a ir uno por uno hablando de ellos. Y hablando desde lo que dice la documentación que he encontrado, hemos de entender que puede haber alguna documentación que no se haya encontrado y por tanto no la contemple. Nadie pretende tener el 100% de la información, mucho menos yo. De los juglares se ha dicho que eran homicidas, murmuradores, vagabundos, marginales, poco integrados en la sociedad y que fueron condenados por los clérigos y por las asambleas conciliares. ¿Qué quiero decir con él? ¿Qué quieren decir estas palabras que no son mías? Fíjense al pie de la cita que proceden de libros, de obras, que la más antigua es de 1979. Lo que quiere decir es que tanto clérigos como asambleas de concilios, estamos hablando que es la opinión de la iglesia. Juglar viene del provenzal joglar o joglaire, que originalmente designaba a aquella persona que realizaba viles juegos de destreza y habilidad corporal. Los juglares absorbieron los que antes se llamaban, eran conocidos como farsantes y pantomimos, cuando aquellos últimos años del Imperio francés. Por eso es que el oficio de juglar fue tenido inicialmente como ruin e infame. Hemos de ir a los diccionarios porque, claro, tenemos mucha literatura y en la literatura hay verdad y hay ficción. Para intentar buscar algo que pueda ser fehaciente con los hechos que ocurrían en cada momento de la historia, yo tengo la tendencia de tirar de diccionario. Y la primera vez que aparece la definición de juglar es en el Diccionario de Autoridades de 1734, fíjense, siglo XVIII. Y en aquel entonces se entendía por juglar el que entretiene con burlas y donaires, que más comúnmente se llama truán o bufón. Fíjense que aquella primera fama de ruin e infame todavía pervivía en la sociedad española de mediados o del primer tercio del siglo XVIII. Los juglares, por poco, pero eran más antiguos que los trovadores. Como dijo el profesor Orozco, tenían menos instrucción e inferior posición social. Surgieron en el siglo XII y recitaban o cantaban las poesías que los trovadores componían. Habitualmente, ese acto de cantar era a cambio de recibir o salario
o limosnas. Ya Alfonso X el Sabio en el siglo XIII habló en 3 ocasiones de los juglares. En la ley 3 de las 7 partidas dice: las ilustres personas, se entendía en aquel entonces por personas ilustres a los reyes, la nobleza y los hombres honrados, pueden recibir barraganas, que eran las mujeres mancebas, aquellas que yacían con caballeros sin haber matrimonio, pero no juglaresas, taberneras, regateras, alcahuetas ni mujeres viles. Fíjense que el rey sabio ponía, equiparando a las mujeres juglares con mujeres viles. Por tanto, las personas ilustres no las podían recibir. Ley 3. Ley 4. La ley 4 de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, determina 2 tipos de juglares, que ya los apuntó el doctor Orozco. Los infamados. Infamados en aquel entonces significaba deshonrados. Y dice la ley que públicamente ante el pueblo cantan o bailan o hacen juegos por precio que le den, o sea, por dinero, por limosna. Y esto es porque se envilecen antes todos por aquello que les dan. O sea, que se volvían viles, codiciosos por el dinero que recibían. Estos estaban proscritos por Alfonso X, que eran los que iban por las calles. Y los otros, los que tañen instrumentos o canten por solazar a sí mismos, o sea, por placer propio, o por hacer placer a sus amigos, o dar alegría a los reyes o a los otros señores, estos sí los veía bien el rey sabio, que eran aquellos que generalmente se ha dicho que procedían de la nobleza y que se encontraban en la corte. Ley 4. La última cita de Alfonso X, en que habla de los juglares en las 7 partidas, es la ley 20, que ordenaba que los juglares no cantaran ante los caballeros nada que no fuera de gesta, porque tenían que hablar de armas. Sí, acuérdense que siempre hemos leído que hablaban del amor cortés, sin duda, pero el rey sabio en el siglo XIII, al final de los pocos siglos que hubo juglares y trovadores, pretendía con esta ley 20 que se dedicaran exclusivamente a hablar de armas. Ese oficio de juglar comenzó a estructurarse gracias a que en 1215, siglo XIII, en el Cuarto Concilio de Letrán, se le prohibió a los sacerdotes realizarlo. O sea, el concilio prohibió que los clérigos actuaran como juglares y que dedicaran esa habilidad musical para predicar. Esto en España dio lugar al que se conoció como mester de clerecía, mientras que todo lo demás era lo que posteriormente se conoció como el mester de juglaría. Ya lo dijo Orozco, fue uno de los primeros oficios en disponer de gremios. Y esto apareció de la mano de los primeros núcleos urbanos medievales, porque allá por el siglo XII se empezó a recuperar económicamente Europa. ¿Por qué se agruparon en gremios? ¿Por qué se hicieron como si fueran un sindicato de juglares? Ese agrupamiento, pues entre otras cosas para aprender el oficio. Solo los hombres libres, que eran los nobles, podían acceder a la música y al quatrivium, que era la enseñanza que se daba en los estudios generales. También esa sindicación permitía la defensa frente a competidores de baja calidad o desleales. Y qué duda cabe que, como cualquier agrupación de connotación sindical, también pretendían luchar contra la irregularidad salarial, porque los juglares
unos percibían limosnas en la calle, los denostados por Alfonso X, y otros eran asalariados de las cortes. A eso ambicionaban los juglares. Su poesía era escuchada en las plazas públicas, pero ambicionaban entrar a la corte feudal. También hubo juglares que se hicieron fijos de las rutas de peregrinación, que fueron amparados por la iglesia y que se les llegó a denominar juglares de santuario. Entre los, además de estos temas propios de estar en un entorno de la iglesia, había los que andaban por la calle dedicando sus temas a la reivindicación salarial y mejoras de su oficio, como ya hemos dicho anteriormente. Su vida era itinerante. ¿Por qué? Porque agotadas las donaciones de un pueblo, caminaban para otro a ver si seguían consiguiendo limosna. Viajaba generalmente a pie y su equipaje se reducía a la vihuela o el laúd y el libro, que era como llamaban el manuscrito que contenía las letras de las poesías que cantaba. Entre las recompensas, además de la limosna, también hubo vestidos, caballos y dinero. Fíjense que disponer de un caballo no solamente le facilitaba el desplazamiento, sino que acortaba el tiempo de viaje, con lo cual en una misma unidad de tiempo podía recoger más limosna por ir a más de un pueblo al día. Y también, algo que no era menor, los feudales, al verlos con caballos, interpretaban que eran juglares de alta reputación y podían por ese conducto acceder a la corte. Había una tarifa acostumbrada en estos entornos de la corte, tanto para los juglares, que eran aquellos músicos ambulantes generalmente de origen llano, del pueblo llano y sin educación, o los segreles, que ya hemos visto que eran los que hacían lo mismo pero de origen noble y en España. Y esa tarifa que se acostumbraba era de hasta 100 maravedís. También las normativas se metieron con ellos, no solamente Alfonso X, sino la Constitución de Paz y de Tregua de Tarragona, 1235, que ordenaba no hacer dones a juglares ni a juglaresas, o sea, no dar dinero, no dar bienes a juglares ni a juglaresas, ni a soldaderas, ni a caballeros salvajes. Pero el rey y los nobles podían tener y llevar consigo un juglar y pagarle lo que quisieran. Ya lo estábamos viendo. Era un poco enredadito. ¿Sí? Al juglar que tenían por indecente, por decirlo de alguna manera, aquel que cantaba en las plazas de los pueblos, no se le podía dar dinero. Mas, sin embargo, si la corte lo cogía por considerarlo de reputación, ahí sí se establecía que los reyes y los nobles podían tenerlo y pagarle lo que quieran. Luego, un ordenamiento de 1258 volvió a hablar de que el rey podía pagar una cantidad al año para los juglares que pudiera querer tener en la corte. Y luego en Portugal, ya no en España, Afonso III, en 1258 también, limitaba a 3 los juglares a sueldo en su palacio. Es interesante. También añadía ese regimiento, que es una especie de normativa, que al seglero juglar que de otras tierras viniere a caballo, pudiese darle el rey cuanto más 100 maravedís. Fíjense, el que viniese de otras tierras a caballo, o sea, aquel juglar o segrel de reputación. Fíjense, en Portugal, si el juglar llegaba a caballo, como se le interpretaba que tenía prestigio, sí se le admitía y se le asignaba un salario de hasta 100 maravedís. Pero a las soldaderas nada, o sea, a las mujeres
que recibían soldadas. Soldadas eran las juglaresas asalariadas, por decirlo así. Y en respecto a las soldaderas, el rey Afonso III de Portugal limitaba a 3 noches su permanencia en palacio, no la quería más tiempo. Hubo mujeres, eran las juglaresas. Habitualmente danzaban y cantaban y tocaban alguna percusión acompañada del juglar. La percusión, los libros, los textos que he encontrado, hablan de pandereta, un tamborín. Se la llamó también soldadera y viajaba siempre con una manceba que la ayudaba, como si fuera una dama de compañía, una sirvienta. Se la representa bailando o tocando instrumentos como castañuelas o panderos, sobre todo panderos, y al lado de un juglar que solía tocar instrumentos de cuerda, percusión o viento. Esta pieza nos da una idea de lo que es la música medieval de las juglaresas. Estas toas muy belas, el más teu e doncelas, eu non vos non negarei, miñas cuitas das fibelas, eu non vos ingirei. Bueno, ya estáis viendo el tipo de métrica, el tipo de canto que es. Allá por el siglo XIV, 1330, aparece como equivalente de soldadera la palabra cantadera, especificándose que tocaban la pandereta y fueron muy populares. El arcipreste de Hita les dedicó los siguientes versos en su libro del Buen Amor. Des que la cantadera dice el cantar primero, siempre los pies le bullen e mal para el pandero. Teixedor e cantadera nunca tienen los pies quedos. En telar e danzar siempre los bullen los dedos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la cantadera comienza su primer cantar, se le mueven los pies, le arden los pies, se pone a bailar. Y es malo para el pandero, porque también lo agita, le pega. El tejedor y la cantadera nunca tienen los pies quietos. El primero en el telar y en la segunda en danzar, siempre se le mueven los dedos. O sea que evidencias documentales hay, aunque son escasitas. Entre las soldaderas fue famoso el caso de la gallega María Pérez Valteira, conocida como la soldadera de los trovadores, y que se amancebó con el trovador gallego Afonso Eanes do Cotón. Recuérdense que amancebar significaba en aquella época
vivir con una persona sin estar matrimoniado. Aparece por primera vez en la corte de Fernando III y empieza a brillar por sus escándalos en la corte de Alfonso X el Sabio, cuando sedujo y mangoneó a muchos trovadores galaico-portugueses. Hasta el mismísimo Alfonso X contó, burlándose y con escarnio, la vida licenciosa de esta mujer, que se ganaba la vida cantando y danzando en la corte, pero que no le impidió al rey recurrir a ella para tratar con los enemigos musulmanes y aplacar algunos temas políticos. Recuerden que Alfonso X, en aquella época de 1260, 1270, estaba luchando contra los musulmanes y conquistando, por ejemplo, la ciudad de Murcia, el reino de Murcia. La Universidad de Murcia fue fundada por él en 1272. Entonces, esa reconquista del terreno peninsular era el momento histórico en el que se estaban desarrollando todo lo que estamos viendo hoy: juglares, trovadores y goliardos. Trovadores, ya sabíamos que generalmente era gente noble, culta, y como dijo el profesor Orozco, la palabra viene de trovar, que es la acción de crear o interpretar versos. Ellos componían, ¿por qué? Porque eran cultos. Los juglares no eran cultos. Surgieron después que los juglares. En el 11 estaban en Francia, pero no en España. En España llegaron en el 12, habiéndolos en Aragón, en León, en Cataluña, y ya más tarde, en el siglo XIII, en Castilla y Navarra, porque persistían en Aragón. Desaparecieron junto con los juglares en el siglo XIV. En la historia de la música hay un artículo que habla de Marc Abreu que afirma que hay 350 trovadores conocidos. El mismo censo de juglares no lo he encontrado en ninguna parte. Que fueron importantes porque supusieron el paso de la poesía religiosa a una lírica brillante, inspirada en las ideas dominantes de caballería, pero bajo los principios del amor desinteresado, aquel amor cortés que estábamos escuchando, decía el profesor Orozco, y manteniendo el código de caballería y las grandes leyendas heroicas. La estructura de las estrofas fue variada y normalmente era A a B, o sea que el formato de la primera y segunda estrofa eran iguales y la tercera estrofa B tenía un formato diferente. Y que se han conservado unos 2.600 poemas y en torno a 300 melodías. Sobre el origen de los trovadores, Martínez Pérez cita a Boutier y Schutz, que cuantificaron el origen de 34 trovadores. 12 de esos 34 procedían de juglares, o sea, juglares que se reconvirtieron. Posiblemente fueran aquellos juglares que pudieron acceder a las cortes y fueron asalariados de los reyes. 8 eran burgueses, ya tenemos 20 de 34. 6 de la baja nobleza, ya tenemos 26 de 34. Y todos los demás son otras categorías de aquel 10% del estrato social no privilegiado. De entre los trovadores que no se hicieron juglares, estos autores dicen que 27 procedían de alto linaje o aristocracia urbana. Posiblemente el término aristocracia urbana hiciera referencia a los ricos burgueses que podía haber en la localidad. También caballeros o hijos de caballeros, pequeña nobleza, burgueses, oradores. Fíjense que es generalizado que fueran gente instruida, principalmente noble, pero no todos eran nobles y algunos pudieron inclusive ascender desde la juglaría. En teoría, no percibían remuneración por sus composiciones. Y se cita el caso del gallego Afonso Eanes Locotón, que
su altivez le llevaba a enorgullecerse de que no tomaba dones, o sea, bienes, por sus cantares. Mas, sin embargo, ya hemos visto que algunos trovadores vendían sus cantares y sus poemas a los juglares. Este Eane Tocotón se amancebó con aquella María Pérez de Valteira, la soldadera de trovadores, y ya supimos que Alfonso X la criticó. Miren ustedes cómo era la música de estos trovadores del siglo XII-XIII. Pensamene è così di no chanzo faire che le idee sapedi che suffisa maire e se o puguesa veni en bus dis retraire fa più gra saber che io plus fin gioie sper che nul nats de maire. Luccore il sen nell'albi, ahimè selveggiaire, e lei sunra e servì, dare suave l'aire, con poche il mondo ciausi, con un po' estraire, di mon cor muove, amor ne fai tanteme, lei spellunam gaire. La fina vera valor, plus da otra valenza, el preser fresca colors, de plats e magenza, per asinvagues amors, d'anche men tendenza, mironza feliz, plus ric joy che paradis, a grama parvenza. Nell'altra non pazze cor fanni la ghirenza e un plus essendo doble nei sovinenza ma cendire e masclamo non la pertevenza tan lissia clis con plus vas messa furtis ma il lam se sfaienza. E fora li benestan, sin desallegranza, tan caleo gesmuna fan, abdusa cuidanza, che uli sui ser se engan, en una remembranza, dals mas confeses, tot so cal mi duns plagues, per apaumenanza. Gates me va meiran, non plena in pesanza, vale de sofremondan, a buona speranza, e doblera monta, lanzave la semblanza, genti cor curtes, si preses de me merces, o calche pitanza.
fíjense, la música y el acompañamiento. Ya lo vimos con la interpretación de las piezas del profesor Orozco. Aquel marcabru que les anticipaba, que ahí tienen un grabado polícromo de la época, fue el primer trovador provenzal con oficio conocido y el primero en visitar León y Cataluña. Allá por 1149 compuso el vers del Lavador, canción de cruzada para animar a los príncipes cristianos a reconquistar la península y echar de ella a los musulmanes de Al-Ándalus. Su poesía era compleja, a veces obscena, y los críticas dialécticas que le dirigió a los nobles del sureste de Francia acabaron por costarle la vida. Los casos más conocidos de trovadores son los del rey Alfonso X el Sabio en España y el rey Sancho I en Portugal. Se dice que ambos fueron trovadores. Fíjense que, aunque surgieron en el sur de Francia, en la Provence, los trovadores en el norte de Francia, en el sur de Francia los juglares, los siglos XII y XIII fueron época de trovadores y ya en el XIV en España no se encuentran. Ya había cesado a principios del XIV la poesía de los trovadores por varias causas que Ramón Vidal señala que fue la indiferencia de su arte por la monotonía y la pérdida de hospitalidad y cortesía de algunos señores. Y los goliardos. Miren que de los goliardos, curiosamente, he encontrado bastante más. Los goliardos, parece ser que el mito de ellos surge allá por 1925, cuando aparece por primera vez la palabra en un diccionario, 1925, primer cuarto del siglo XX. Y en aquel entonces, goliardo significaba estudiante medieval que lleva vida de tuna. Y en aquel mismo diccionario del mismo año, vida de tuna significaba vida holgazana, libre y vagabunda. En aquel entonces, vagamunda y vagabunda eran lo mismo. Por tanto, no hay que interpretar la definición de 1925, estudiante medieval que lleva vida de tuna, con el concepto de tuna que tenemos en el siglo XXI, ni a finales del 20. Porque tuna en el 25 significaba holgazán y vagabundo. ¿Vale? Es un gran error comúnmente encontrado en quienes leen o hablan del origen de la tuna, sobre todo en el continente americano. La definición se mantuvo hasta 1936, cuando el primer significado de goliardo en los diccionarios pasó a ser persona dada a la gula y a la vida desordenada, seguidor del vicio y del demonio, personificado en el gigante bíblico Goliat. Y la segunda acepción de la misma palabra en el 36 era, en la Edad Media, clérigo o estudiante vagabundo que llevaba una vida irregular. Las fuentes las tienen al pie. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, año 25, página 616 y año 36, página 646 respectivamente. El goliardismo surge en París en el siglo XII. Fíjense que los juglares al sur, en la Provenza francesa, siglo XI, y luego en el XII en España. En el norte de Francia, los trovadores. Y el goliardismo en París, que está en el tercio norte de la República Francesa. Y surge en un momento en que hay una alta tasa de pobreza, ya vimos la pirámide poblacional. ¿Quiénes eran? Pues estudiantes tonsurados. Estudiantes tonsurados significa aquellos estudiantes que se afeitaban la coronilla y que habían recibido algunas órdenes menores, pero no las mayores. Por tanto, no tenían voto de castidad. Y su única intención de estudiar era alcanzar el privilegium fori, que era el privilegio de todo matriculado, que hacía que no respondieran a la justicia ordinaria, sino a la justicia del rector. Con lo cual hubo un montón de gente
que se acogió a la universidad. Y que además, como no tenían votos de castidad, no habían hecho las órdenes mayores, no querían ser sacerdotes. También entre los goliardos hubo monjes vagabundos que se escapaban de los monasterios porque no querían seguir la rígida disciplina de ellos. Se desenvolvieron en la marginalidad y por ello se les llamó también clérigos vagabundos, bebedores, trasnochadores, malhechores y clérigos falsos. Fíjense en ese cuadro de Goya, si no recuerdo mal, están un grupo de goliardos en torno a una mesa con vino, con instrumentos cantando, brindando y unas damas que los miran. Eso es lo que les gustaba a los goliardos. Solo les interesaba el amor carnal y entretenían al pueblo con bufonadas y canciones para ganarse el sustento. Su concepto de vivir era el carpe diem, gastar el tiempo sin pensar en el mañana. Solo era el presente. Y ahí los tienen, esa ilustración, danzando, parodiando. Alteraban el orden público, vociferando y provocando altercados. Abundaban las borracheras, las partidas de dados que estaban prohibidas a todos los escolares en España, prohibida, igual que estaba prohibido no solamente el juego de dados, el juego de cartas, igual que estaba prohibido el llevar armas. Eran lo mismo que hemos dicho, clericis vagantes. Representaron una forma de vida rupturista. Ellos se disfrutaban componiendo canciones en latín, que eso también es importante, versus los trovadores y los juglares que lo hacían en provenzal. Y estas canciones tenían como finalidad criticar, hablar de temas eróticos, bebían hasta emborracharse, frecuentaban los burdeles, disfrutaban del amor carnal y se jugaban a los dados todo lo que tenían. Fíjense la época que en este recuadro de una obra de Boccaccio tenemos en la mitad izquierda un goliardo siendo recibido en la mesa por un matrimonio y el goliardo, parte de arriba a la derecha, manda al marido a rezar a la azotea, mientras parte de la derecha abajo está yaciendo en la cama con la señora de la casa. Para que tengamos una idea de la música que cantaban los goliardos, tienen esta pieza que tiene un estribillo muy, muy, muy contagioso. Quam noster animos fit lectificatus, Isto venum bonum, venum, venum generosum, rediterum purealem probum animosum. iste cifrus concavus de bono mero plus, si quis vivit sepius satur fit et ebreus. Isto venum bonum, venum, venum generosum, rediterum purealem probum animosum. Exum vossa regia, quibus polliatur, Jerusalem et regalis Babylon dictatur. Isto venum bonum, venum, venum generosum, rediterum purealem probum animosum. Bacchus fortis superans pectora virorum, in amorem concitat animos eorum. Isto venum bonum, venum, venum generosum, rediterum purealem
hans mulierum genus, facite subditas tibi otto Venus. Ist ut venum bonum, venum, venum generosum, predit verum purealem probum animosum. Vacus venas penetrans calida liquore, facite assigneas veneris ardore. Ist ut venum bonum, venum, venum generosum, predit verum purealem probum animosum. Vacus plenis leniens, curas et dolores, confertio cum gaudia risus et amores. Ist ut venum bonum, venum, venum generosum, predit verum purealem probum animosum. Omnes tibi canibus maxima preconia, te laudantes merito tempora per omnia. Ist ut venum bonum, venum, venum generosum, predit verum purealem probum animosum. Ist ut venum bonum, venum, venum generosum, predit verum purealem probum animosum. Ist ut venum bonum, venum, venum generosum, predit verum purealem probum animosum. Bueno, pues ya tenemos una idea de cómo sonaban los goliardos. Fíjense que no solamente era ese cántico el que hablaba haciendo alusión al vino. Tenemos un poema famosísimo, Goliardo, que es In taberna quando sumus, que significa cuando estamos en la taberna, lo tienen en la diapositiva. El original lo tiene a la izquierda, la traducción a la derecha. Cuando estamos en la taberna no nos preocupa nuestra sepultura, pero nos apresuramos a dedicarnos al juego, del que siempre nos ocupamos con diligencia. Lo que se hace en la taberna, donde la moneda es el copero, o sea, la copa de vino, es problema digno de ser averiguado. Si se quiere que se hable de ello, que me escuchen. Y continúa. Unos juegan, otros beben, otros viven licenciosos. Los que se detienen en el juego, unos son desvestidos, otros allí son vestidos y otros cubiertos de andrajo. Nadie teme a la muerte, mas echan las suertes por Baco. Significa que brindan. Y miren los brindis. Primero, por el pago del vino. Lo primero es a ver quién va a pagar la ronda. Segundo, los calaveras, que son las personas de poco juicio. Por los cautivos, vuelven a beber por tercera vez por los que viven, por los cristianos, por los difuntos infieles, por las hermanas frívolas, que eran las prostitutas, por los salteadores, por los perversos hermanos, por los monjes fugitivos, o sea, por ellos propios, por los navegantes, los pendencieros, los penitentes, por el Papa. Miren ustedes, bebe la hermana, bebe el hermano, bebe la abuela, bebe la madre. Madre mía. Esto parece una mala tuna, pero no era una tuna. También se ha hablado de que algunos contenidos del libro del buen amor, aquel que escribiera el arcipreste de Hita, en aquel tránsito del siglo XIII al XIV, fueron destinados al Goliardo. Y normalmente se cita como ejemplo la copa 1514, que dice: cantares hice, algunos de los que dicen ciego, y para escolares que andaban nochernego por la noche, y para muchos otros por puertas andariego, reforzando esa intencionalidad de que esos versos del arcipreste de Hita eran para los goliardos, con esa frase: señores, dad al escolar que vos viene a demandar, señores, vos dádanos, escolares pobres dos. Mas, sin embargo, sacan todo de contexto y os lo voy a demostrar. Primero, hemos de recordar que en aquel momento se estaba reconquistando la península, ya lo anticipé. En el siglo XIII, la reconquista finalizó en 1492 con la conquista de Granada. En el siglo XIII había más o menos el sur de la península ibérica era al-Ándalus, era musulmana. Y en aquel entonces, en la parte musulmán islámica
de la península existía la costumbre islámica de dar limosna al escolar, especialmente a modo de alimento. Decíamos que quien afirma la intencionalidad de que ese párrafo va dedicado a los goliardos, lo hacía inexactamente. ¿Por qué? Miren ustedes lo que dice realmente esa parte del libro del Buen Amor. Son los fragmentos de 1650 a 1660, que no lo voy a marear con todos. Pero pone: señores, dar al escolar que viene a pedir, dar limosna o ración de comida, que Dios le dé salvación, y quieran por Dios a mí darme limosna. El bien que por Dios hicieres, la limosna que por él dieres, cuando de este mundo salieres, o sea, cuando te mueras, esto os habrá de ayudar. Cuanto a Dios dieres cuenta de los saldos eran los haberes, sus caudales, y de la renta, excusaros ha de la afrenta la limosna por él dada. Por una ración que dieres, vos 100 de Dios tomarás, recibieres, y en el paraíso entrarás, así lo quiera el mandar. Catad que el bien hacer, o sea, entender que hacer bien nunca se ha de perder. Poder vos ha de estoser del infierno mal lugar. O sea, os puede evitar ir al infierno. Señores, vos dad a dos, escolares pobres dos. Sacado de contexto parecía, pero le está diciendo a la gente que les dé ración o limosna para comer. Y el libro del Buen Amor contiene otros versos, como el 904. Ay, señoras dueñas, entended bien el romance, guardad voz de amor loco, no vos prenda ni alcance a abrir vuestra oreja, el corazón se lance el amor a Dios limpio, loco amor no le trance. Otro, por ejemplo, este libro de la santidad mucha es un gran diccionario, mas de juego y de burla es chico breviario. Por ello, hago punto y cierro mi armario, sea usted pequeña burla, sola Leutario. ¿Qué ocurre? Que se conquistó la península progresivamente y coexistieron las civilizaciones islámica, judía y cristiana. Y aquel paseo mendicante que obligaba el Islam dio pie a que hubiera estudiantes piadosos que al caer la tarde en horas próximas a la cena pasaran puerta por puerta pidiendo ración o limosna, que a ellos era quienes estaban destinados los versos del libro del Buen Amor. Y esto no lo digo yo, lo dice Oliver Pérez, que insiste en que estos versos fueron escritos para escolares que seguían la costumbre islámica del paseo mendicante, y se basa en unos ségeles de Ibn Guzmán, andalusí del siglo XII, que hablaban de que a la caída de la tarde los estudiantes musulmanes imploraban a las puertas de las casas la limosna o la ración para la cena, y que Amador de los Ríos, ya en el siglo XIX, recordó que las cantigas dice que los estudiantes iban llamando de puerta en puerta para pedir el sustento corporal en nombre de la religión. Fíjense lo que hace sacar de contexto y mutilar un texto. Oliver Pérez afirma que los estudiantes aquellos que habla Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, son aquellos estudiantes mendicantes que imploraban la caridad de puerta en puerta, siguiendo la fórmula islámica de por amor de Dios. Esta hipótesis parece confirmarse en el Domine Lucas de Lope de Vega, escrita en 1841, cuando los estudiantes mendicantes que iban de Salamanca a Alba de Tormes a pedir por Dios para que se les abrieran las puertas de las casas y se les entregase un trozo de pan como limosna. Sobre la participación de los goliardos en los grupos de escolares del antiguo régimen, a los que se dice que son el origen de las tunas actuales, basándose en estos versos del arcipreste de Ita,
Hay dos teorías. La que decía en 1903 Menéndez Pelayo, que entendía que los cantares de las cantigas fueron compuestos para escolares no cherniegos. Hasta ahí tiene razón, pero él los equipara con los clérigos vagabundos y tabernarios. Y ahí es donde se equivocaba hace más de 100 años Menéndez Pelayo. Mientras tanto, bastante después, en 1997, Dolores Oliver Pérez sostiene que no se ha entendido bien ese significado de no cherniego, porque eran estudiantes pacíficos y religiosos que se limitaban a pedir a los dueños de la casa una ración para cenar, que solo andaban de noche durante las horas que preceden a la cena y que no era lógico ni tolerable pedir limosna cuando los ocupantes de las casas estaban durmiendo. Así como porque las coplas que cantaban invitaban a la meditación sobre la vida eterna y no canciones de amor o entretenimiento. Esta vida licenciosa fue condenada no solamente por las leyes contra vagos y maleantes, sino por la Iglesia. Así tienen ahí una serie de relación de concilios y sínodos del siglo XIII en que se les retiraron sus privilegios eclesiásticos, les obligaron a afeitarse la cabeza para que no se les viera tonsura y no se les identificara como clérigo, se prohibió darles alojamiento, se prohibió la profesión viles y entre ellas el goliardismo en 1287 y se les consideró al final del siglo como miembros de la secta Vagrum Scholarium en el Concilio de Salzburgo. Todo ello, según Luis Antonio de Villena, determinó que desaparecieron en España menos de un siglo de que aparecieran los estudios generales, que son los que dieron pie a las universidades, por una doble causa, el rechazo social y la relajación del movimiento goliárdico. Hay más citas como la de García Villoslada, que atribuía que fracasaron al tropezar con los enemigos que eran la Iglesia y la nueva cultura. Pues volvemos otra vez, el rechazo social y la relajación de movimientos. Arranz Guzmán y Marco Casquero abundaron en la confusión que creó el poema 219 de Carmina Burana, otro origen de conflicto, que simulaba ser una carta fundacional de la secta goliárdica. Pero ambos recuerdan que la mayoría de los estudiosos coinciden que este poema debe ser interpretado satíricamente, metafóricamente, con humor, porque los goliardos nunca fueron un movimiento organizado ni una entidad corporativa. Aquí tienen una vista de cómo era esa España de aquella época con todo el al-Ándalus fuera del color naranja. Y aquí tienen una línea temporal. Quizás esto les ayude. Fíjense, al-Ándalus, la primera flecha de arriba, señala a la izquierda porque fue desde el siglo VIII hasta 1492. Ahí se reconquistó Granada y toda España volvió a ser cristiana. 1212 aprox se fundan los primeros estudios generales. Por eso aparecen estudios generales a partir del siglo XIII. Los goliardos comienzan y desaparecen en aquella franja norte de España menos de 100 años en el entorno de las primeras universidades españolas. Los trovadores y juglares, ya hablamos que siendo de los juglares del siglo XI en la Provenza francesa, que es el sur mediterráneo de Francia, pasaron a España en el 12-13 y desaparecieron en el 14. ¿Y qué línea de continuidad temporal encontramos entre juglares, trovadores y goliardos con esta línea de borde moradito que aparece en el entorno de 1835? Ninguna. Continuidad temporal, ninguna. Y esta discontinuidad significan aquellas primeras estudiantinas o comparsas de carnaval formadas por verdaderos estudiantes, y esta línea continuada significa cuando a estas primeras estudiantinas de carnaval, que no tuvieron continuidad temporal, pero sí eran escolares, empezaron a llamarse tuna.
si quiero completar esta flecha, tengo que coger y más o menos por aquí, 1939, meter una segunda flecha dentro de esta, que sería la tuna actual o moderna. ¿Por qué? Porque a partir del final de la Guerra Civil, 1939, se vincularon al CEU, Sindicato Español Universitario, y tuvieron actividad permanente, continuada, vinculada a la universidad. ¿Sí? Fíjense, lo importante es este vacío que hay aquí del siglo XIV al XIX. No se puede decir que somos herederos de juglares trovadores ni goliardos más que en la imaginación. Los datos no lo avalan. Y ahora, pues, abierto a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Gracias, Félix. Te voy a pedir que compartas tu video, por favor. Manitos arriba, comentarios. Bueno, saludos, Elena. Muchísimo gusto verte y verte bien. ¿Ya me oyen mejor? Sí. Ah, qué bueno. Yo no los veo, pero ya volví. No, desea que mucho que pues haya mucha gente conectada y si hay mexicanos especialmente más, porque pues hay mucha gente que ha hecho una investigación muy seria desde hace ya mucho tiempo, que haya dicho esto mismo. Las fuentes han estado ahí siempre. Me da mucho gusto que en Tunae Mundi pues se haya hecho como con más rigor esta cuestión del medievo, sin olvidar a Chencho, por supuesto, pero aún así hay gente que todavía repite este mito, ¿no? Y no es algo que me encante. Digo, me encantaría que todo el mundo entrara a las bibliotecas y leyera, ¿no? Pero al menos que leyera a la gente que dice admirar o que dice conocer, y hablo particularmente del caso mexicano. Sí hay que entender, y hay que entender muy bien, lo sabes que pues lo he sostenido, ¿no? Que hay que ubicarse en el contexto histórico. Darse una bañada de antiguo queriendo venir desde hace muchos siglos, pues no es necesario, ¿no? Yo creo que tenemos una tradición que se está construyendo y tenemos la oportunidad histórica de llevarla a superarse, a llegarse a como este sueño que tenemos de ser el patrimonio mundial de la humanidad, porque bueno, pues es una expresión cultural propia de la academia. Y bueno, apuntar esto nada más, pues dudas tengo muchas, ¿no? Pero bueno, se van a ir resolviendo con el tiempo y con más lecturas, y me encanta volver a leer esta misma información actualizada, que es algo muy importante, ¿no? Porque de repente también hay gente que hace un gran trabajo y lo publica y no vuelve a insistir, ¿no? Y yo creo que no detentamos todos el conocimiento puro, pero también hay que entender que así como la historia, así como la ciencia natural va cambiando el paradigma respecto a nuevas investigaciones, nuevos comportamientos, nuevas fotografías, pues la historia social lo mismo, y estarse aferrando en lo que escuchamos en los 80s, en los 60s, y aún en el siglo XIX, porque todo este mito de que venimos de más atrásito, pues empezó en el 19, ¿no? Y yo, bueno, sí recomendaría a quien quiera seguir el camino de la investigación, o a quien crea que lo que estás diciendo se te ocurrió nomás de la noche a la mañana, o que no queremos entender, o que falseamos, o lo que sea, pues que se dé una vuelta por el contexto histórico del siglo XIX, porque es básico para entender el movimiento que tenemos nosotros ahora. Sí, Lupita, tienes razón. Acuérdate que en el 19 España perdió todo lo poco que le quedaba de sus territorios en Hispanoamérica. Acuérdate que acabó con el desastre del 98 cuando perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Acuérdate que coincidía con el romanticismo literario. España estaba destrozada, no tenía fondo y había que darle ilusiones y algo bonito en que creer al pueblo. Ahí surgió mucho del mito, pero el gran culpable del mito del origen medieval fue del CEU, y en la próxima charla lo vamos a tratar. Yo me he arrogado las 2 primeras charlas para darle tiempo a los demás investigadores internacionales a que tuvieran
más comodidad para preparar sus charlas. Y ya veremos cosas muy interesantes. El origen medieval, acaban de ver que en nada se parece ni la música, ni la estética, ni el entorno de los juglares trovadores y goliardos con la tuna actual. ¿Que los goliardos eran un borrachero y las tunas se van a las tabernas a beber? Sí. Pero eso no significa que vengamos de los goliardos. Tampoco hay una continuidad temporal. Que nos guste cantar al amor ideal como los trovadores. Bien, por eso cantamos tantos boleros, con lo bonito que hay en las letras de boleros. Qué melodía tan hermosa para cantarle al amor. ¿Que vamos de pueblo en pueblo haciendo viajes de tuna? Sí, como los juglares, pero no descendemos de los juglares. Simplemente hacemos lo que hacían las estudiantinas del siglo XIX, antes de que tuvieran actividad continuada y vínculo con la universidad. Lo hacemos porque a partir del 1939, institucionalizada la tuna en la universidad, que no existe tuna sin universidad, aunque la mona se vista de seda, con todo mi respeto, mona se queda. No es una dama de la corte, es una mona vestida de seda. Yo tengo grandísimos amigos, hermanos, en tunas no universitarias. Y me ha dolido lo que no se pueden imaginar decírselo a un palmo de sus caras, porque los quiero. Ustedes imitan una costumbre y unos símbolos que no son propios de ustedes. Que sí son rondallas porque tocan los mismos instrumentos que nosotros. Estupendo. Para que copias otras cosas. Eso lo veremos ya en la próxima charla. El siglo XIX fue el origen de la tuna moderna, que empezó a partir más o menos de 1939. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No se oye. Carlos Alberto y José Antonio y Vicky Godoy. Carlos, adelante. No se oye, Carlos. Verifica la configuración de tu computadora, no se te oye. Entonces, mientras Carlos Tal vez pueda escribir la pregunta. Ahora. ¿Quién habla ahora? Es Carlos, ahora sí. ¿Se te oye, Carlos? Vamos a darle la mano de momento a Vicky Godoy mientras resolvemos el problema de Carlos, sí. Bueno, un saludo a todos los participantes mundiales, agradecerle a Félix y a Adriana esta invitación, me parece fantástico. Como dice Adrianita, aquí estamos de todas las clases, de todas las posiciones, músicos, personas que amamos la música y que a veces nos suena bonito. Sí. Y simplemente seres que simplemente nos interesa. Yo pertenezco hace muchos años a la tuna femenina javeriana, 42 años, aunque no parezca, ¿no? Pero tengo la fortuna de haber participado durante todos estos años en la tuna y con ocasión de toda esta historia, porque pues así como la tecnología nunca se la han acabado de inventar, ¿no? Y hay muchas fuentes que vienen de allí, que vienen de allí. Valoro infinitamente el trabajo que tú, Félix, Adrianita, Meluquita, han hecho y las demás personas que pues en este momento no conozco sus nombres, pero que han estudiado juiciosa y acuciosamente este tema, que es un tema bastante complejo de encontrar su verdadera historia, ¿no? Porque pues hay muchas fuentes, hay mucha, que si la universidad fue después, que tu mona que se viste de seda mona se queda, etcétera. Pero primero lo que quiero decir es, me siento muy agradecida con la vida y con ustedes porque nos invitan
a este encuentro en el cual ustedes han hecho un juicioso estudio al respecto. Me gustaría seguir participando y cuenten conmigo en ese sentido, porque para mí es muy importante saber cómo el verdadero origen, y ustedes son personas que lo han hecho y lo siguen haciendo, incansables en encontrar esa verdad de apoyo, ¿no? Entonces, solamente gracias, y aquí estoy a todos, desde todos los países, un saludo muy especial y mil gracias. Mira, Viquisita, yo tengo que confesar, y lo he dicho muchas veces, yo antes de empezar a interesarme por el pasado, y me empecé a interesar por ello, por las contradicciones que yo veía entre lo que me contaban mis mayores y lo que leía en algún sitio que otro, libros, porque Internet es una jaula de mentiras en una inmensa mayoría, empezando por Wikipedia, ¿no? Yo recibí muchas bofetadas y las seguiré recibiendo. Yo me acuerdo allá por la década del 90, siendo integrante de Tunamérica de Puerto Rico, fuimos a cantar a Radio Oro, una emisora de radio de FM, y el jefe me dice, oye, Feli, te van a preguntar sobre el origen de la tuna y nadie mejor que tú. Nadie mejor que yo, porque era tuno, formado en España con 40 años de actividad continuada en una tuna española, que ningún hispanoamericano lo tiene, y perdonen la inmodestia. Y yo defendí en la emisora Radio Oro de Puerto Rico el origen sopista de la tuna. Y luego, cuando me puse a investigar, la primera bofetada que recibí fue que no hay nada contrastado al efecto y que es un mito propiciado por el romanticismo literario del XIX y mantenido, creado intencionadamente por el Sindicato Español Universitario de Franco. La segunda bofetada, la tuna es solo de varones. Mentira. Si estoy harto de publicar fotos y documentos de la España prefranquista del siglo XX, en que, por ejemplo, la tuna de la Universidad Central de Madrid tuvo mujeres en sus filas entre el año 1924 y 1936, año en que empezó la guerra civil. Entonces sí, pero lo que ocurre es que cuando uno tiene una verdad incuestionable delante de los ojos y presume de ser universitario, la verdad ha de prevalecer. Si yo mañana me encuentro un documento que me demuestra la continuidad temporal de los sopistas hasta el siglo XXI, pues me desdiré de lo que he dicho hoy y lo presentaré, porque mi afán es ayudar a conocer aquello que está en el olvido de nuestro pasado. Voy a pedirles que, tengo varias manos levantadas, les voy a pedir que seamos breves en los comentarios para ir redondeando un poquito este coloquio. Tengo en fila a Carlos Alberto Soto, si ya conseguiste habilitar tu micrófono. No. Tecléalo, Carlos, tecléalo y yo te contesto. Ah, vale, díselo. Carlos, te vamos a pedir si puedes habilitar tu micrófono, y si no lo logras, entonces escríbelo en el chat y habilitamos la pregunta. Voy a dar la palabra a Carlos López. Muy bien. Carlos, Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Perdí un poco de conexión hace un momento, pero por suerte ya puedo comunicarme con ustedes. Soy de la tuna de la Universidad Loyola, de La Paz, Bolivia. Bueno, un gusto y un placer haber escuchado tan lindas palabras y mucho de la historia, de verdad. Agradezco a Félix por ser tan abierto al poder responderme alguna pregunta o alguna duda que tuve antes de entrar al Congreso. Muchos de nosotros es la primera vez que estamos en este tipo de congresos. Agradezco infinitamente a todo el grupo que ha hecho posible este evento. Y bueno,
algo muy rápido, sigamos con esto. Las personas de aquí estamos muy interesadas en seguir aprendiendo y expandir el conocimiento. Gracias a todas las personas que están presentes, porque sabemos todo el interés que tenemos para seguir con esta cultura de nuestra tuna querida. Yo me despido desde aquí de La Paz, Bolivia, diciendo un aupa tuna y gracias. Muchas gracias, Carlos. Fíjate, de todos los 9 países que se ha inscrito gente, el único que no he podido visitar es Bolivia. Así es que es un destino que me plantearé para cuando la pandemia lo permita, para en una universidad, porque no debe ser en otro entorno, compartir con ustedes quizás con una conferencia. Claro que sí, Belgi, lo tomaremos en cuenta. Gracias. Vamos a dar la palabra a Nicolás Gamboa. Buenos días, Félix y Adriana. Primero, pues muchísimas gracias por habilitar este magnífico espacio donde no solamente nos encontramos los amigos, sino los interesados en conocer un poco acerca de la cultura de la tuna. Y el llamado es, primero, pues a reconocer el trabajo que ustedes han hecho, que no ha sido un trabajo de pocos meses ni pocos años, sino un trabajo precisamente como lo comentaba Félix. Nico, te estamos oyendo. Apaga el tuyo. Nico, te estamos oyendo pausado. Apaga tu vídeo, por favor. Ok, Voy a ¿ahí me parar el escuchas? vídeo para que podamos oírte. Nicolás. Ok, listo. ¿Me escuchas? Nico, te hemos dejado de oír. Mientras resuelves tu problema de sonido, Yes, Dance. voy a darle la palabra a Carlos Jiménez. Saluditos a todos los aquí presentes. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Saluditos a Guaraguao, hace tiempito que no se le ve. Un boricua. Sí, Puerto Rico en la casa. Es un placer, ¿verdad? Como dije, ya estar entre ustedes. Y siempre me encanta leer los artículos de Tuna y Mundi desde años, ¿verdad? Y porque en el tema de los mitos, Guaraguao está, como nosotros decimos, on fire siempre. Y nada, llegué tarde a la conferencia y quería aclarar una duda porque, por ejemplo, yo siempre fui de los que pensaba, ¿verdad? Y pues lo digo sin miedo, estamos aquí para eso, ¿verdad? De que aunque no fuera una relación directa con la tuna actual, sí había una relación indirecta en la cual la cultura, pues como por ejemplo en el plato puertorriqueño tenemos la morcilla española o nuestra versión de la morcilla española, tenemos la bomba y la plena de África, que han pasado siglos desde la conquista en Puerto Rico, ¿verdad? De todas esas eventos que influenciaron lo que es la cultura puertorriqueña o la cultura de cada país o la cultura de cada cosa, como la tuna. No hay, entonces se concluye que no hay forma, y no es que esté buscando una forma de vincularlo, ¿verdad? Pero se puede decir que no hay una relación ni directa ni indirecta de estas entidades como lo eran los goliardos, los trovadores, los juglares. A veces se habla de los bardos también y otros tipos de personajes de la historia que se pueden relacionar fácilmente porque hoy en día, pues, ¿verdad? Las personas ven un personaje vestido del siglo XVI, XVIII y pues lo relaciona con nosotros, que esa es la vestimenta que nosotros llevamos también, más o menos similar, ¿verdad? Pues para lo común. Entonces, pues ahí viene mi aclaración, ¿verdad? No hay forma de relacionarlo, no hay forma de decir que ni directa, obviamente ni directa, pues, ya yo lo entendía, pero ni siquiera indirectamente a manera de acultural, de herencia, como tú mismo mencionaste ya, ¿verdad? Dijiste que no, ¿verdad? Pero quiero que confirmar un poquito más en ese tema, en esa área. Sí, mira, antes de nada quiero decir una cosa a todos los que nos acompañan. Este señor Carlos Jiménez es el culpable de que por sus preguntas yo escribiera el diccionario de vocablos de tunas estudiantinas y escolares del antiguo régimen y que tentara para ello a Rafael Asensio González, el tuno chencho. Este señor, Carlitos Jiménez. Y se lo agradeceré siempre, porque fue uno de mis primeros 2 libros con el de las estudiantinas murcianas.
no hay manera de vincular directa ni indirectamente a los juglares, trovadores y goliardos con la tuna actual, porque entre otras cosas, mientras que los juglares y trovadores componían o cantaban en provenzal, lengua del sur de Francia, los goliardos lo hacían en latín, y nosotros, exceptuando el Gaudeamus Igitur, que es un canto atribuido a los goliardos, no cantamos ninguno en latín. Eso para empezar. Siguiendo por la métrica de la música, continuando con los instrumentos, siguiendo con la vestimenta. O sea que no. Aculturación, como vas a ver pronto, Dios mediante, en uno de los 2 libros que voy a presentar, Dios mediante, en el plazo de 1 o 2 años, porque ya lo tiene la rectora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Aculturación sí existe en la tuna, pero no partiendo de los goliardos, no partiendo de los juglares. La aculturación surge en la tuna desde el mismo momento en que hubo estudiantinas que viajaron, conocieron otras culturas, otros instrumentos, otros géneros musicales y se los trajeron a España. Pero no olvidemos, toda Hispanoamérica, no hablo de Iberoamérica, toda Hispanoamérica era España hasta principios del siglo XIX, cuando saliendo en 1814 España de la Guerra de la Independencia, que echó a Napoleón y a sus tropas de la península ibérica, aprovecharon la debilidad española, que no podía mandar fuerza a luchar contra las insurrecciones, y todos los movimientos libertarios prosperaron. Y aleluya. Y una pena que no llegara a Puerto Rico como quería José Martí. Pero es lo que hay. La tuna sí plasma en sí misma, una no, 2 aculturaciones. La propia de la tuna en tanto en cuanto grupo de estudiantes universitarios que enriquece su repertorio con nuevos géneros y con nuevos instrumentos, sino que también la propia de la tuna de cada país, donde en Hispanoamérica y en Holanda hay tunas, porque en Holanda cantan en flamenco, que es un idioma muy raro que se parece al alemán. Entonces, no me extraña que a lo mejor en el Perú, que seguro que la hay, haya alguna tuna que cante en quechua, o en Chile, en aymara, alguna canción. Y además, está bien, como está bien que en función de la idiosincrasia de cada pueblo varíen los trajes de tuna. La gran riqueza de la cultura mexicana se traduce a su traje de tuna, ese colorido tan maravilloso. O sea, no podemos, como ha habido en algún caso, por ejemplo, en mi querida Colombia, menospreciar una tuna universitaria porque no se viste como el ignorante que la menosprecia dice que tiene que vestirse. Eso es una barbaridad. Voy a dar la palabra a Wilson Ordóñez. Wilson. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. ¿No me escuchan? Ahora sí. Muchas gracias, Adriana. Gracias a Francisco Orozco, a Félix Martín. Interesantísimo todo lo que ha dicho, sobre todo porque es de mucha actualidad. Y lo que acaba de decir, yo no sé por qué ahora, incluso aquí en Colombia, yo soy de la tuna de la Universidad de los Andes, aquí se les ha dado por tener una discusión que si no nos vestimos con
con jubón y bombachos que no somos tunas. Las tunas de canas de Colombia nos vestimos de pantalón largo y de esa época tenemos unas capas más grandes que era supuestamente para proteger el frío. Pero yo creo que todas estas discusiones van a algo muy interesante, es que hoy estamos confirmando que no existe la continuidad temporal. Como bien lo dice Félix, nosotros prácticamente tunas nacimos desde 1939, la tuna moderna, y algo también muy importante, que no existe tuna sin universidad, porque esa es otra cosa que se ha tergiversado. Los tunos no existimos sin universidad, y fuera de eso, los tunos de las universidades no vivimos de la tuna. Entonces, se ha tergiversado el tema de tener un resto de tunas que se llaman tunas, que viven de la tuna, que trabajan 7x24 para mantenerse, pero que son otra historia, que no tampoco es discutir, todos tenemos derecho a hacerlo. Pero muy importante que con todo esto que estamos haciendo, que continuemos construyendo nuestra historia de las tunas universitarias, con estos nuevos géneros, instrumentos, estilos de vestimenta, de lo que estamos tocando, y que lo continuemos para, como dice Lupe, de pronto no sé si es patrimonio de la humanidad o no, pero que nos desliguemos de lo antiguo, que continuemos con lo que dice Félix, a seguir construyendo nuestra historia a partir de 1939, y que de aquí continuemos quiénes somos nosotros los de la historia moderna. Muchas gracias, de verdad, muy interesante todas las discusiones que han prosperado hoy. Wilson, muchísimas gracias por tu intervención, y voy a decir un par de cosas con relación a lo que has dicho. Lupita, lo que hace referencia, primero voy a empezar por eso, es uno de los proyectos grandes que hemos tenido, es el de llevar a la UNESCO a la tuna como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Pero fíjate, Wilson, que como todas las cosas que pasan con la tuna, hay un fenómeno bien particular. La mayoría son universitarios, personas de diferentes ámbitos del saber, y hemos sido muy poco rigurosos a la hora de guardar nuestra historia. Casi todo se nos quedó durante mucho tiempo en conversaciones de barra de bar, o en la actualidad en conversaciones de grupo de WhatsApp. Entonces, está siendo muy complicado, porque cuando toca hacer toda la sustentación a la UNESCO es muy compleja y requiere gran cantidad de apoyos institucionales, de los miembros de los grupos, y ha sido absolutamente increíble encontrar que dentro de las mismas tunas no hay recopiladores de su propia historia. Casi que yo, en todos los encuentros últimamente que tenemos, abogo por pedir a las tunas que empiecen ese trabajo riguroso, que a lo mejor hay que recoger la historia de los 50 últimos años en las tunas más antiguas, pero que las tunas más nuevas, a lo mejor que tienen 8, 10, 5 años, que puedan hacer y seguir haciendo una recopilación, un dossier de su historia, de sus presentaciones, de sus repertorios, de sus integrantes, porque es increíble la pobreza de material que tenemos escrito. Hay personas maravillosas que se dedican a buscar piezas, o en el caso de muchos de los colaboradores que existen ahora en Tunamundi y han existido, pues es esa tarea, buscar, desentrañar, buscar por todo lado lo que no está escrito. Hay coleccionistas de piezas, hay recolectores de artículos de prensa desde 1870 o antes, discos, todo intentando como rearmar ese puzzle. Digamos que lo que siempre nos queda sobre la mesa es, no hay una verdad absoluta, y las verdades o las ideas son para ser cuestionadas. Muchos de nosotros somos bastante librepensadores, y digamos estamos como abiertos a llenarnos de conocimiento, con lo que en cualquier momento, y como bien lo decíamos en alguno de los apartes de hoy, pues el que tenga una piecita del puzzle, porque además este es un puzzle, un rompecabezas de 100.000 piezas, pues maravilloso, porque se va completando. Pero nuestro llamado siempre es, no podemos ir encajando piezas sin que tengan realmente una continuidad, que fue lo que por años y años y años hicimos.
nos juntamos, decidimos que éramos juglares, que éramos toreadores, que también teníamos un pedazo de goliardos, que además éramos sopistas. Bueno, en Colombia sería un sancocho, un zaperoco, un mix de información que cuando se ha ido quitando piecita a piecita, pues nos hemos ido encontrando con otras cosas. Yo diré algo y es, para todos ha sido súper agobiante y doloroso, como cuando le dicen a uno, esa no es su mamá o ese no es su papá, usted era hijo adoptado, y ha sido todo un proceso de irlo asimilando poco a poco. Y bueno, creo que es el trabajo que cada uno tiene que ir haciendo y irse acercando a los conocimientos que vayan encajando en su propia idea de la certuna. Muchísimas gracias, Wilson. Yo quería añadir una cosa en esto de cuando nos rompemos con un amigo cuando le decimos que lleva una beca inventada. A mí no se me olvidará nunca, y Lupita fue testigo, cuando en 2013 di conferencias por 5 universidades mexicanas y la que impartí en Eixiquie, habían 5 personas muy atentas en las primeras 2 filas con una beca color marfil. Y al final me preguntaron, después de lo que yo he escuchado, ¿usted me está diciendo que nosotros no somos tuna? Eran los hermanos de la tuna del Cook. ¿Sí? De una agrupación parroquial. En Colombia hay miles, hasta de hogares de envejecientes. Y se lo tuve que explicar. Ustedes tienen una labor muy buena, valiosísima para la sociedad, porque recogen a niños de las calles, lo evitan del peligro de convertirse en delincuentes o drogadictos, les enseñan a trabajar en equipo, les enseñan a tocar un instrumento y ya vienen medio preparados cuando llegan a la universidad y tocan a la puerta de la tuna. Ustedes son una rondalla de parroquia que se visten como una cosa que no es, que son usar la beca. La beca es una prenda colegial. ¿Por qué yo me voy a vestir de cura si no soy cura? ¿Sí? Entonces, referente Wilson, creo que fuiste tú, a lo que decías de que se meten con el traje. Te voy a compartir la pantalla para que veas cuánto error tienen esas personas que se meten contigo. Y si quieres, sácale foto. A ver si puedo compartirla. Mira. Esto es el grabado más antiguo que yo he encontrado de una estudiantina académica y es la estudiantina del Colegio San Fulgencio de Murcia cuando salió a postular, o sea, a pedir dinero en 1865 para ayudar a las víctimas de la epidemia de cólera. Fíjense que vestían como algunas tunas colombianas. Chaqueta negra, camisa blanca, corbatín, pantalón largo y se pusieron el manteo encima. Llevan unicornio porque era lo que se estilaba. Pero fíjense ustedes, el que diga, metiéndose en contra de cualquier tuna que vista así, en Puerto Rico hay una que viste así, y que le digan que visten a lo portugués, pues qué pena, no ha leído. Este traje es el traje de los escolares de España que hubo después de 1835, cuando se abolió el traje talar, que era la loba y la sotana. Ese traje que decían algunos textos, levita, que es una chaqueta un poco más larga, negra, era el uniforme de los estudiantes en esa época. Lo que vestimos, yo el primero, son es el resultado del traje que se inventaron, parece ser, el señor París, Lorenzo París, que era el responsable de la sastrería del Teatro Real de Madrid. A petición exprofesa
de la estudiantina española que fue al Carnaval de París de 1878 y que fue un aglomerado de prendas de los siglos anteriores. Un traje de invento, pero tuvo tanta acogida en la prensa internacional que empezaron todas las tunas españolas a copiar, ¿vale? Pero nadie tiene derecho a criticar esa vestimenta. Y ahí tienes un dato histórico. Voy a darle la palabra y vamos a ir cerrando. Se nos quedó Nicolás y Carlos al final. No sé Yes si puedo Dance quería habilitarlo. hablar. Tengo primero a Juan Carlos Ginés. Y Carlos Alberto. Juan Carlos o Carlos Alberto. Diana, te pedí el uso El de la texto palabra. de Carlos Alberto. Pero- Vale, entonces, Juan Carlos Ginés, adelante. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo desde la Ciudad de México. Pues quería hacer dos comentarios muy breves y rápidos. Doctor Félix, un gusto volver a verlo ahora por este medio. Yo fui de los 5 que presenció su ponencia en Esique y soy becado de la Tuna del Cook. Me he permitido explorar en México la tuna académica, la tuna independiente. He pasado por diferentes agrupaciones y ahora estoy lanzando un nuevo proyecto en la universidad de aquí de la Ciudad de México. Entonces, quería hacer dos comentarios rápidos. El primero es que la tuna del Cook, como bien dice, tiene una relación fuerte con una iglesia, bueno, con una orden que son los dominicos, y ellos instauran un centro cultural en el que reciben, uno de los requisitos para entrar a esa tuna es que debes de llegar con tu matrícula de universitario. Entonces, de ahí tiene otros parámetros para participar en la tuna, ¿no? Entonces, en México se le ha considerado de repente como tuna de iglesia, como tuna independiente, como tuna universitaria, pero mucho de lo que ha aportado esta tuna en México es que ha dado crecimiento a la tuna fundando otras agrupaciones, ¿no? Podemos nombrar a varias, pero no es el momento, me parece. Entonces, pues uno es eso, y lo segundo es que finalmente estos foros nos ayudan a crecer como tuna en el mundo, y gente como yo que vamos empezando un nuevo proyecto, y caigo también en lo que a usted le pasó como presa de sus palabras, ¿no? Porque yo en algún momento defendía mucho la cuestión de la tuna independiente, puesto que participé algunos años en la tuna universitaria de la Ciudad de México, los purones. Defendí mucho tiempo esa parte, después ahora la veo con otros ojos, no haciendo menos su trabajo, puesto que son un grupo de renombre y de trayectoria, pero ahora con otra visión de cómo va la tuna, ¿no? A ver, ahora se me escucha. Primero te agradezco en el alma que hayas conectado. Yo quiero hacer una puntualización. Cuando fuera de una conferencia que doy datos objetivos, citando la fuente, mostrando imágenes, todo lo que yo digo fuera de una conferencia son mis opiniones como tuno con más de 40 años de actividad continuada en una tuna universitaria española. Ni yo ni Tunaemundi es juez de nada. No somos nadie, al revés. Como estás aquí y estuviste entonces en Esique, yo reconocí el enorme valor que hace. Y me parece genial que esté el CUP vinculado a la Orden de los Dominicos. ¿Qué le falta? Que esos dominicos hubieran creado una universidad o un colegio o una escuela superior a la cual estuviera vinculada la tuna del CUP. Fíjate tú qué tontería. ¿Por qué? Porque desde el año 39, y con los antecedentes habidos desde 1870 a 1930, ambas décadas incluidas, la tuna solo es tuna si está vinculada a una casa de estudio. Todo lo demás son imitaciones.
con el mayor de los respetos. Vuelvo a insistir, yo quiero con horror a una barbaridad de hermanos de Tuna no académica. Eso no les quita ningún valor ni a ellos como personas, ni a su Tuna como agrupación, porque ejercen una labor social. Lo único que yo como persona estoy diciendo es que cada uno se labre su identidad, su nombre y su legado. El nuestro viene de antaño, no de 8 siglos, pero por lo menos desde 1835 discontinuamente y desde 1939 de manera continuada y contrastada. Los demás que hagan su trabajo y que no imiten lo que no es propio, es lo único. Sé que es imposible, sé que es predicar en el desierto, porque desde una tuna colombiana que le pedía a una tuna mexicana dinero anual porque ellos habían patentado su nombre, de ahí para abajo hay muchas cosas. Y la tuna no es eso. La tuna es academia, es beneficencia, no es lucro, es compañerismo, es trabajo en equipo, es compromiso social, muchas cosas. ¿Vale? Sí. Voy a dar la última palabra a Nicolás, que nos había quedado viendo su intervención. Y con Nicolás vamos a cerrar hoy este maravilloso encuentro. Nos podríamos quedar aquí una gran cantidad de tiempo, pero han sido ustedes muy generosos en darnos más del que les habíamos pedido, pero que sea antes de terminar el momento de invitarlos a que nos acompañen en la siguiente conferencia. De verdad que ha sido muy, muy bonito poder llegar a países a los que no nos imaginamos que podríamos llegar, como Bolivia. De verdad que ha sido como un primer encuentro maravilloso, y bueno, que nos ayuden a seguir divulgando y a ir construyendo esta historia. Entonces, muy bueno, es que aquí uno se arrepiente. Quedan 2 manitos, bueno, 3, pero voy a darle la palabra a Nicolás y nos va a tocar parar por ahí. A todos, hasta que ya la llama. Nicolás. Hola, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? Vale. Pues nada, Félix, te decía que agradecer por la oportunidad, por que ustedes donde no solamente pues, nos reunimos los amigos que hemos podido tener algún tipo de relación con Tunamundi, sino otro tipo de tunas y otro tipo de tunos a nivel internacional. Y el llamado ahora es a que repliquemos la información que estamos aprendiendo, que no se quede en esta fabulosa sesión de más de 60 personas de toda Latinoamérica y de España, sino que podamos nosotros mismos cultivar el conocimiento traído de la investigación y de la evidencia científica e histórica con el rigor de la investigación, para que podamos hablar todos en un lenguaje acorde a lo que estamos encontrando en la evidencia histórica. Entonces, eso por un lado, y el otro, pues agradecer a todas las personas que se han presentado ante esta convocatoria que ustedes han hecho, porque definitivamente vemos que hay gente interesada en aprender, en compartir y sobre todo pues en entablar lazos a través de la tunería. Entonces, en esa medida, un saludo a todos, a Pavita que está por allá en Cali, a Ingeniero por aquí en Bogotá, y a todos, a Lupe que está en México, y a todos los que a través de Tunamundi hemos podido crecer, no solamente en conocimiento acerca de la tunería, sino con grandes amistades. Entonces, muchas gracias y me encanta verlos bien, a Félix y Adriana. Muchas gracias. Mira, Nicolás, primero, la verdad es que cuando uno hace amistad, pues la verdad es que las palabras sobran, ¿no? Nos conocemos ya de años. Yo solamente quería puntualizar, sí, Ricardo Gerardo parece que quiere pedir algo. Entre los ponentes que faltan, hay 2 doctores en historia, uno del Perú y otro mexicano. Hay un profesor universitario colombiano. O sea, tenemos gente muy válida pendiente. Y por si no lo han visto, la próxima charla, para darle más tiempo a ellos, la voy a dar yo y va a ser el día 30, va a ser la última charla que yo dé previsiblemente.
y va a ser sobre el alegado origen manteísta y sopista de la tuna. Entonces ahí hablaremos un poquitico. Voy a dar la palabra a Edgardo y Lupita, y como sé que hay algunas personas que en el chat me están diciendo que tienen que irse, darles las gracias de nuevo por el rato que hemos pasado juntos, y les voy a pedir a Edgardo y a Lupita que sean breves para poder cerrar. Adelante, Edgardo. Carlos Alberto. Aló, muy buenas tardes, soy Edgardo Soto, tuno de la Universidad Santo Tomás de Valdivia, acá de Chile. Una pregunta para Tunae Mundi, pero primero que nada un saludo a todos los hermanos que están acá. Se dice que en la tuna hay hermandad, entre la tuna hay igualdad, y entre los hermanos hay fraternidad. Según esto, refiriéndome al periodo de la Ilustración en Francia, ¿hay una conexión entre este movimiento con la tuna? Mira, la Ilustración, que vino de la mano de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, no tiene ninguna relación sensu stricto con la tuna. Pero muy indirectamente, fíjate, que influida por la Ilustración, la regenta María Cristina, cuando viuda y menor de edad, la que iba a ser la reina Isabel II, en 1835 prohibió el traje talar, aquel que llevaba loba, que era como una sotana, y llevaba el manteo para abrigarse. Esos eran los que no eran internos de los colegios, eran los manteístas. Los otros, los internos que llevaban beca encima de la loba, eran los colegiales. La diferencia es que los colegiales, para ser internos, tenían que pagar mucho dinero para presentar el expediente de pureza de sangre que acreditaba por una especie de notario que ninguno de los 4 abuelos era judío o moro converso, ¿vale? Entonces, 1835 prohíben el traje talar y a continuación sale el traje de la estudiantina de la universidad del Colegio San Fulgencio de Murcia que acabo de compartir, que visten como muchas tunas universitarias colombianas, y a la portuguesa. ¿Y qué ocurre? Que esa idea de libertad y nuevas influyen ¿en qué? En que se autorizó el carnaval anual. Es la única relación. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Un saludo, chiquillos. Hay otro voto. Carlos. Carlos, dice que no tiene sonido. Ay, lo siento. Alguien nos ha sugerido en el chat que las preguntas que queden todavía abiertas nos escriban por email, que con muchísimo gusto a lo largo de estos días estaremos contestándolas. Y cerramos contigo, Lupita, este maravilloso coloquio y encuentro que hemos tenido hoy. ¿Sí me oyen? Tienes ¿Me la escuchan? palabra, Lupita. Ay, no sé qué pasa. No me veo. Te escuchamos perfectamente, habla nomás. Ah, ok. Bueno, igual me ha dado mucho gusto verlos a todos. Voy a hacer un apunte muy breve respecto a lo que dijo Ginés sobre el CUC. Solo para recordarle que en México tenemos 2 vías de cómo en la tuna actual, ¿no? A partir de los 60. La primera es la Universidad de Guanajuato, que es la primera tuna de varones con actividad continua en América, es la más antigua, y está la tuna del Cook, por supuesto. Sí, no es una tuna propiamente dicha, también se los he dicho, saben que los adoro mucho, pero es así. Sin embargo, en esa conferencia se les dio un reconocimiento porque efectivamente han sido la cuna
de muchas tunas universitarias por lo menos en la UNAM, y de ahí han salido, si no todas, casi todas. Entonces el trabajo que ellos han hecho, ese no está a discusión. Yo cuento con una beca que me dio uno de mis hermanos, Miguel Ángel, que es más bien sentimental, ¿no? Saben mi aprecio que les tengo, saben que yo creo que hay muchos ahí que, fuera de que no es una universidad del Cook, me parece a mí que muchos son más tunos que algunos que sí son tunos, propiamente hablando. Pero hay que reconocerlo, ¿no? Tenemos 2 vías, teníamos 2 espacios diferentes y un espacio compartido. Y eso lo logró la estudiantina de la Universidad de Guanajuato y la del Cook. Ellos también, ¿no? Y quiero terminar con este apunte, que es así como de corazón, porque lo debo y porque así lo siento. Quiero recordar a Roberto Acuña, recientemente fallecido, un gran tuno peruano que estuvo en la línea de batalla del coronavirus, a quien yo quiero recordar ahora mismo, pues por su calidad humana y porque en algún momento estuvo participando con nosotros. Que vaya para él mi saludo, mi tristeza y pues un abrazo a los tunos de familia de Roberto Acuña. Y por favor, cuídense todos, quiero seguirlos viendo, por favor, así como están, ¿ok? Los quiero mucho a todos, qué bueno verlos, a muchos que no tenían ni el gusto de haberlos escuchado por primera vez en voz, que los he leído. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y pues nos estamos viendo por aquí. Chao, chao. Gracias, Lupita. Bueno, pues, me indica la secretaria, que es la que manda, que ya estamos abusando mucho de ustedes y aunque yo no tenga prisa, ustedes algunos tienen compromisos porque es sábado y se acerca el mediodía en América. Así que por favor, cualquier consultita que quieran, a la orden. Me escriben por Messenger, me escriben por email. Yo dentro de mis limitaciones les contestaré lo mejor que sepa y pueda. Y si es cuestión de datos, también le facilitaré la fuente, no hay problema. Uno de los lemas de Tunamundi es construir y compartir. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Meluquita. Gracias, Lupita, por recordarnos a Roberto. Como bien lo señalas, estuvo colaborando con nosotros un tiempo y ha sido una noticia muy triste para todos esta semana. Y fue a nuestra conferencia en Lima. Estuvo con nosotros en Lima. Entonces, como dice Lupita, a cuidarse todos. Bueno, los despedimos y los esperamos en la próxima conferencia. Estén atentos a las redes para que puedan enterarse de las fechas. El día 30. El día 30 y bueno. A la misma hora. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, muchas gracias, muy amables por Gracias. todo.